Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Bienvenido, doctor Salvador Moncada. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa, James. Es un gusto. Quiero que hablemos un poco del cáncer. ¿Cómo va ese proceso en la evolución de una medicina contra los diferentes tipos de cáncer? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que se ha avanzado mucho con respecto al tratamiento del cáncer. En los años 60, 70, una gente le daba cáncer y se moría en los siguientes 12 meses, con la mayoría de los cánceres. Esa gente ahora tiene la posibilidad de sobrevivir hasta 10 años con el mismo cáncer. Se ha mejorado primero el diagnóstico y se ha mejorado el tratamiento en varios tipos de cáncer de una manera extraordinaria. Pero los tratamientos de cáncer son cada vez más caros porque son más sofisticados. Entonces, yo después de muchos años de trabajar en el área cardiovascular, empecé a trabajar en cáncer. Y una de las cosas que me sorprendió es que un gran porcentaje de los cánceres son prevenibles y que se haría mucho más tratando de prevenir el cáncer que tratando de curarlo. Que la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer van a disminuir mucho más la muerte del cáncer que los tratamientos más sofisticados. Aquí en Inglaterra se ha calculado que el 40% de los cánceres son prevenibles. Y las cosas que previenen el cáncer son cambios de estilo de vida. La obesidad está relacionada con cáncer. El estilo de vida sedentario está relacionado con cáncer. El fumado está relacionado con cáncer. Algunas enfermedades virales están relacionadas con cáncer, por ejemplo, el cáncer del cérvix uterino en la mujer está relacionado con una infección viral que se puede dar una vacuna. Y todas esas medidas lo que hacen es disminuir la incidencia de cáncer. Y eso haría que se disminuyese el cáncer importantemente, prácticamente el 40% de los cánceres. Si se dejara de fumar, por ejemplo, la disminución del cáncer del pulmón sería importantísima. Y no se deja de fumar, especialmente en los países nuestros de América Latina. Si se diagnostica temprano el cáncer, entonces se puede curar. Si se diagnostica tarde, entonces no se puede curar, sino que se tiene que tratar por muchos años. Aquí en Inglaterra han hecho cálculos que si se diagnostica un cáncer de colon, por ejemplo, temprano y se trata temprano, cuesta el tratamiento menos de un tercio de lo que cuesta si se diagnostica tarde. Y la sobrevivencia del tratamiento temprano es 100% en 10 años y la sobrevivencia del tratamiento tarde es 10%. De tal manera que el tratamiento temprano, el diagnóstico temprano, lleva a la curación y es mucho más barato. Y ese es uno de los problemas en los países nuestros, donde no tenemos una infraestructura de salud que diagnostique el cáncer temprano. Y la mayoría de los cánceres son diagnosticados mucho más tarde que en los países desarrollados. Y por eso la mortalidad del cáncer en los países nuestros es mucho más grande que en los países desarrollados. Eso debido al problema de una falta de una infraestructura de salud pública, de epidemiología y de infraestructura y de personal que nos permita hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento rápido de la enfermedad. Doctor, yo hago esta pregunta por lo siguiente también, porque muy interesante lo que me ha dicho acá. Yo conozco personas que no fuman, que tienen una vida, digamos, saludable, duermen bien, comen bien, pero resultan con cáncer. Tienen vida saludable, son jóvenes y les da cáncer. Esa sería como una pregunta para que la tengamos ahí pendiente. Y la otra sería, en caso de que ya esté el cáncer, de que ya haga metástasis, como se dice pues en medicina, en este momento hay cura para eso, doctor, cuando se habla de quimioterapia. ¿Y cuál es la otra opción? La radioterapia. Entonces, Sí. esas son las dos preguntas, doctor. Le resumo. La primera,
personas que tienen muy buena calidad de vida y resultan con cáncer. No sé si será genético. Y la segunda pregunta es si en caso de que ya haga metástasis o dependiendo del tipo de cáncer, ya hay cura para eso. Esas serían las dos inquietudes, doctor. Sí. Bueno, obviamente, permítanme, obviamente hay factores genéticos que no están completamente conocidos. Y si uno tiene una propensión genética a un cáncer, obviamente que aún sin fumar, lo termina teniendo. Pero el número de gente que le pasa eso es infinitamente más pequeño que el número que fuma y le da cáncer. ¿Me explico? Entonces no se puede usar un ejemplo que es la excepción para decir esto es lo que pasa, como también hay gente que fuma toda la vida y que no le da cáncer y no puede andar por ahí diciendo que a él no le da cáncer porque es muy fuerte y los demás son débiles y lo que sea. Este es un juego de factores genéticos y factores ambientales. Es decir, si tiene, por ejemplo, propensión genética al cáncer del pulmón y fuma, le da más rápido, obviamente, y eso hay ejemplos muchísimos sobre eso. Entonces, la excepción es lo que confirma la regla, precisamente. Y por el momento no tenemos una información completa de cuáles son los factores genéticos que juegan un papel fundamental en los distintos tipos de cáncer. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, obviamente un cáncer que hace metástasis ya es un cáncer avanzado y el tratamiento es mucho más difícil, mucho más caro y mucho menos exitoso, porque cada metástasis se convierte prácticamente en un cáncer separado. Cuando se hace el estudio molecular del cáncer original y las distintas metástasis, se ve que son distintas cosas. Y entonces se encuentra uno con que tiene que tratar el cáncer y las metástasis. Y cuando hay metástasis ya hay una diseminación generalizada del cáncer y el tratamiento es mucho más difícil. También se tiene éxito en algunos casos, pero el éxito es mucho menor. Correcto, doctor. Yo creo que la explicación que usted nos da es pertinente y muchos la van a escuchar. Lo que sí he resumido es que puedo sacar como conclusión, uno, que no sabemos todavía, la ciencia todavía no sabe bien cómo digamos, la parte genética del cáncer todavía falta mucho por entender ahí. Y lo segundo, como conclusión, ya usted me podrá dar otra conclusión, doctor. Lo segundo es que todavía no hay una cura totalmente efectiva cuando ya hay metástasis. Es decir, lo que le digo es siempre hay excepciones, pero un cáncer localizado, un cáncer que se pueda tratar con radioterapia o quimioterapia rápidamente, o que se pueda hacer cirugía, es mucho más curable que un cáncer que tiene metástasis en 4 o 5 órganos. Se pueden reducir las metástasis, pero la posibilidad de cura está muy disminuida, claramente. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias.